Bien, segundo intento para tener este material. Ok, vamos a hablar el día de hoy de Michel Foucault, sus teorías sobre la resistencia y el poder. Y va a ser algo bien importante porque dentro de relaciones públicas tenemos que analizar mucho la cuestión de cómo, no solamente qué es el poder, sino cómo se ejerce, qué mecanismos usa, cuáles son las herramientas por las cuales se apropia, vamos a decirlo así, tanto de la discusión pública como de las propias conciencias en el caso empresarial. Bien, para hacer esto vamos a apoyarnos un poquito en las teorías de Michel Foucault y hablemos de él. Para empezar, Michel Foucault decide utilizar algunas de las ideas del famoso matemático y filósofo René Descartes. Hago un breve resumen sobre lo que él planteaba. Dentro de su libro, El discurso del método, se hace una pregunta muy interesante. ¿De qué puedo estar seguro? Y, por tanto, debo de dudar de todo. Él, en un nivel inicial, se da cuenta que nada eh, realmente nos hace ver eh, que seamos nosotros reales, que existamos, que realmente nada existe. A lo mejor puede ser todo nada más en mi mente. Si yo soy capaz de pensar algo, se da una idea también Descartes de decir, bueno, si lo puedo pensar, puedo dudar de todo, menos de mi propia duda. Y si dudo, soy capaz de dudar, aunque sea yo como individuo, soy algo, existo. Bien, si tomamos esta premisa, lo que está planteando aquí Descartes es poner en el centro del pensamiento de toda la creación, de todas las ideas, al propio sujeto. Es el sujeto el que crea, el que desarrolla la cultura, su pensamiento, su libertad, su expresión, todo lo hace a través de ese sujeto. Y existe porque su condición de ser pensante, de dudar, le permite pensar. Se recoge muy bien esto a partir de su frase Je pense donc je suis, traducida como si pienso, por tanto soy. Es el pienso, luego existo, que se ha sido traducido de manera un tanto correcta, porque ese donc significaría más bien un por tanto, ¿no? O sea, consecuencia de mi pensamiento se da mi existencia. El sujeto es el centro y es el centro de todo. De alguna manera, René Descartes pone las bases de todo el iluminismo, ¿no? Del propio humanismo. Es, centremos, pongamos la figura central, pensamiento humano, al propio sujeto. Yo, sujeto constituyente de la realidad. Bueno, eso es lo que toma un poquito de René Descartes. Evidentemente, pues va a ser su adversario intelectual, ahorita vamos a ver por qué. Y de otro autor que toma, ya del siglo XIX, es Friedrich Nietzsche. Nietzsche se pelea mucho con la idea de Dios, no en sentido de su existencia o no existencia tan elemental, sino en la cuestión de que Dios fue durante mucho tiempo, incluso todavía para muchas personas lo es, este gran rector, ese es el centro y la creación del universo mismo, ¿no? De todo lo que vemos alrededor. Somos, por tanto, todos nosotros creaciones de ese Dios. En esa búsqueda que el ser humano hace de Dios, se da cuenta de algo. Y al encontrarlo, pues de alguna manera entiende al mismo tiempo que él es el mismo hombre el que lo ha creado, que es el creador del, del Dios que limita, que regula, que ejerce un poder divino sobre los seres humanos, poder de creación y de destrucción, es finalmente una proyección del propio hombre hacia sus miedos, hacia sus limitaciones, hacia las preguntas totalmente justas y válidas que siempre ha tenido la filosofía de pues quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que hacemos, cuál es nuestro propósito. Pero ahora, él se da cuenta, Nietzsche,
que en realidad no se trata solamente de si Dios existe o no, es decir, si existe esta gran estructura que nos rige o no, sino que la hemos matado. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado, es decir, tratar de encontrarlos, lo único que nos encontramos es a nosotros mismos, a nosotros en un universo que no es que sea malo ni bueno, sino, en el peor de los casos, diría, hagan indiferente a nuestros. Somos, para esta forma de pensar, bastante poco importantes, poco relevantes en el gran plano de la historia o el gran plano del universo todo. ¿No? Nietzsche cierra con esta idea, ¿no? El hombre, su propia creación y después destruyendo a su propia creación, ¿no? No por nada el siglo XX se empapó en dos guerras mundiales y conflictos posteriores que todavía al día de hoy vemos las consecuencias de la forma en la que nosotros mismos hemos desarrollado, mejorado nuestra capacidad para destruirnos. Por tanto, Michel Foucault, que es el autor que nos compete, se da la tarea de escribir un libro llamado Las palabras y las cosas, y ahí pone una frase que es muy potente y con la cual salta la palestra, ¿no? Y la frase es: el hombre ha muerto. ¿Cómo lo podríamos entender? Bueno, de entrada, si lo vemos desde Descartes, que él pone en el centro del pensamiento, es decir, del origen y generación de todo el pensamiento individuo al sujeto, después ese sujeto también creó un dios y este dios fue colocado en el centro, pero después dice Nietzsche, nos dimos cuenta que en realidad no había tal cosa, sino era nada más nuestro propio pensamiento el que estaba ahí, y ese pensamiento lo hemos matado, Dios lo hemos matado. Pues Michel Foucault da el paso, pues vamos a decir, pues más lógico. Él mismo se pone a dudar sobre este sujeto cartesiano. Este sujeto cartesiano que piensa, que razona, que elabora, que es libre. Michel Foucault lo duda. Dice, pues no hay tal, ¿no? También este hombre que es centro del pensamiento, ha muerto. Ok, y lo mata, por así decirlo. ¿Qué está en el centro? ¿Qué es lo que nos gobierna? ¿Quién es el que gobierna el pensamiento humano? Y de eso vamos a hablar un poquito. Michel Foucault podría ser categorizado, que valdría la pena, dentro de una corriente filosófica llamada el estructuralismo. El estructuralismo lo que plantea en realidad es que el propio sujeto no se gobierna a sí mismo, sino existe este sujeto dentro de una estructura. Esta estructura condiciona, en algunos casos determina nuestro propio pensamiento, nuestro actuar, nuestro valorar del mundo. Es decir, en ese mismo momento donde yo estoy hablando con ustedes, mis propios pensamientos están determinados o condicionados, en el mejor de los casos, por una estructura que sería mi idioma. Eh, pero no solamente se queda ahí, también nuestra o falta de religión o tema de creencias a nivel político, nuestras afiliaciones políticas, nuestros gustos personales, todo está determinado por estas estructuras. Nuestra escuela, nuestros lugares comunes, nuestros círculos de amigos, determinan, estructuran las personas que somos, cómo pensamos, cómo valoramos al mundo. Estas estructuras, va a decir Foucault, de alguna manera filtran, dan rumbo, dan destino a la realidad y cómo la percibimos, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, Foucault reemplaza sujeto cartesiano, que es el centro, que es era el pensamiento, por la estructura, ¿no? Y bueno, aquí lo pongo, el sujeto no está en el centro ni domina el conocimiento de la realidad. No es un sujeto constituyente de la realidad. El sujeto es constituido por las relaciones de las estructuras.
¿no? Estas estructuras van a determinar todo, es decir, a Michel Foucault, más que interesarle en definir poder es el ejercicio que el propio poder tiene sobre los sujetos. Y aquí uso una frase muy potente, ¿no? Que somos en realidad nosotros, como individuos, sujetos sujetados. Es decir, vivimos dominados por estas estructuras y estas estructuras van a definir muchísimo quiénes somos. Lo planteo aquí. Por tanto, aquel que tiene el poder sobre la estructura domina a los sujetos. En el caso de nuestra realidad, lo podemos muy presente, por ejemplo, las administraciones de los gobiernos, pues evidentemente los presidentes, los alcaldes, es decir, son aquellos que tienen dominio sobre estas estructuras, eh, sistemas económicos, políticos de estos países, pues bueno, se determinan la mayoría de las cosas, sistemas democráticos, es decir, se vota, pero más allá del voto, se concentra el poder en aquellos que controlan las estructuras. Y esas estructuras son, vamos a decir, superiores y además también dominan el pensamiento de estos sujetos que han sido sujetados, ¿no? Pongo también el ejemplo en el caso de las monarquías, ¿no? Que ahí, bueno, evidentemente no se vota por un rey ni mucho menos, pero el poder eh, se ejerce a partir de un designio divino, ¿no? Es el propio Dios quien me encomienda, es mi labor, ustedes sean mis vasallos, ¿no? Entonces los sujetos se ciñen a ese poder. Más adelante, en una sesión posterior, hablaremos también de que el propio poder, al hacerse, provoca su antítesis, es decir, su contraparte, que sería la resistencia. Pero bueno, continuemos por el momento. Sus ideas se ven reflejadas de manera muy clara. Libro muy conocido llamado Vigilar y Castigar, Surveiller et Punir. En este libro, él plantea cómo es que se ejercía el poder, qué hacíamos con el poder, sobre todo a partir de la Edad Media, de la Edad Clásica, y cómo se ejercía el poder. Pues bueno, el poder se ejercía a través de lo que él denomina las sociedades disciplinarias. Es decir, usábamos la razón, nuestro pensamiento, ese pensamiento que Descartes consideraba que nos hacía libres, que nos permitía esta libertad, en realidad no, lo hacíamos, lo usábamos para someter y controlábamos con esa razón. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, la parte más visible sería las fuerzas del orden, las autoridades, por ejemplo, en este caso policíacas, que no están hechas para negociar, están hechas para reprimir. Su acción es reprimir a aquellos que tratan de, pues vamos a decir, de encontrarle huecos o quebrantar a la estructura, ¿no? Esa estructura, pongámosle el nombre de ley. Eh, Ellos vienen a hacer cumplir la ley. Y podremos decir que esa es la parte más dura que tiene estas sociedades disciplinarias, pero no es la única. Vamos a analizar más adelante qué otro tipo de estructuras también tienen las sociedades disciplinarias. Ahora, todo esto, Michel Foucault se pregunta, ¿quién cuestiona esta razón? ¿No? Esta razón que ves herramientas domina y controla al sujeto, valdría la pena preguntarse quién las cuestiona. Para él no hay otra, y es la propia locura. La locura, la capacidad de algunos de ver las cosas distintas, no me refiero nada más a la persona que en la antigüedad simplemente nada más aislábamos o destruíamos, sino también al loco, al adelantado de su época, el ve más allá de lo aparente, de lo visible, puede observar realmente cuál es el armazón, el pegamento que mantiene junto a la sociedad. Normalmente no solamente la ve, sino cuestiona. Y bueno, ¿qué hacemos con el loco? Bueno, en este libro de Vigilar y Castigar, Michel Foucault plantea muy gráfica, incluso desde su primer capítulo, donde se hace una descripción bastante morbosa sobre el suplicio, que era un castigo en donde un loco es dado a la plaza pública frente a personas,
dado de maneras terribles, ¿no? Y esto es más o menos lo que plantea Michel Foucault, que se mente en la antigüedad. Loco, al raro, al otro, lo destruíamos, ¿no? Aquellos que cuestionan o ven o sean otras formas distintas de entender la realidad, son destruidos y eran destruidos de una manera pública, visible a todos, ¿no? ¿Por qué la locura? Puesto, no hay, no usa esa estructura, no usa esa forma de cosas, la pone en duda, ¿no? Es decir, aquí rezaríamos otra vez con la duda, Cartes, la locura pone en duda las razones, ¿no? En ese sentido, edad, pues, formas que se fueron cada vez más especializadas de hacer daño a las personas, eran más que evidentes y vamos a un tal grado de perfección donde podíamos extraer la mayor cantidad de sufrimiento de un ser humano, darlo, ¿no? Era la forma que castigábamos a aquellos que optaban por medios distintos. Nosotros aparentemente habíamos decidido, o más bien el poder había decidido sujetos. En la época moderna, podríamos decir a partir del siglo XVIII, XVII, XVIII, se empiezan a institucionalizar el trata a personas distintas, ¿no? A locos. Ya no entenderlos como criminales o aberraciones, sino enfermos, ¿no? Y entonces creamos hospitales psiquiátricos y lo que dice Michel Foucault es que en estos lugares, en espacios confinados, los invisibilizábamos, es decir, los desaparecían. Antes se ejecutaban en espacios públicos y ahora simplemente los reducíamos, sujetos encerrados, dados, carentes de muchas opciones de tratamientos adecuados o humanistas, simplemente torturados y aislados. Es decir, ahora simplemente vamos a ponerlos debajo del tapete, que no nos estorben, que no funcionen demasiado, y ahí los aislamos, ¿no? Michel Foucault va a estar analizando todo esto porque va a decir, bueno, esto es un reflejo de cómo se ejerce el poder, no solamente en hospitales psiquiátricos, sino en otras muchas formas. La sociedad actualmente, su dicha civilización y culturas, altas culturas, hemos desarrollado las prisiones. Las prisiones también son esos espacios donde al que rompe las leyes, eh, incluso aunque no las hayas roto simplemente por pensar distinto, eres vuelto prisionero y hay un aislamiento ahí, hay una, vamos a decir, una forma de hacerte invisible ante la sociedad. Para que no lo cuestiones, para que no te entrometas, ¿no? En el progreso, cualquiera que. Por supuesto, en su forma más ideal, una prisión tendría la característica de pues, rehabilitar a ciudadanos para que se integren a la sociedad, cosa que sabemos que es posible que se dé, porque en realidad pues vienen a funcionar las prisiones más como una academia, gran titulación de personas que entran por crímenes o incluso faltas administrativas, terminan, ¿no? Perfeccionando sus maneras de ser violentas y de ejercer violencia y daño, todo lo que conlleva, ¿no? En la sociedad. Ahora, ¿de qué nos vendría todo esto? Bueno, es que este poder no solamente se limita a hospitales psiquiátricos o prisiones, sino a instituciones que mantienen un control sobre objetos. Dígase, por ejemplo, las educativas que permiten de alguna manera observar los sujetos, controlarlos, manipularlos, evaluarlos, y esos sujetos, así, que creen estar en el control de sus vidas, en realidad no lo están, siendo dominados. Podremos hacer muchísimos ejemplos, por ejemplo, la propia tecnología, ¿no? Cómo se ha vuelto de alguna manera dominante en cualquier esfera de nuestra vida privada, por supuesto pública.
En todo esto y basándose en los planteamientos, en los bocetos, un pensador llamado Jeremy Bentham que desarrolló una prisión donde todas las celdas estaban siendo observadas, dadas por una gran torre. Esa torre tenía la capacidad de observar a todos y aquí viene el secreto de esta torre. En esa torre puedes observar a todos, pero nadie te observa. Esta forma para Michel Foucault es importantísima porque lo que permite es entender que el poder te ejerce yo observándote, pero sin que tú me observes. Yo evaluándote sin la capacidad que tú me evalúes. El poder de estas sociedades tiene esto. Es decir, tú eres evaluado en un empleo, pero ¿quién evalúa al evaluador? Al día de hoy, en la economía, ¿no? Existen estas casas evaluadoras, ¿no? Evalúan la capacidad que tiene cada nación para poder cumplir, ¿no? Con los préstamos que eventualmente podrían proporcionarle estas calificadoras, ¿no? La pregunta sería, ¿y quién las califica a ellas? ¿Cómo ellas deciden evaluar a los países y decir, tú, a ti sí te presto dinero para tu desarrollo social, político, económico, y a ti no? Pueden derribar economías y naciones y pueblos evaluando, ejerciendo su poder, pero sin que nadie las haya ni votado ni controlado, ¿no? Pues bueno, eh, unas muestras de este poder del famoso panóptico. Este término panóptico lo podríamos traducir del griego, que es el que todo lo ve, es esta estructura que todo lo ve, y Michel Foucault, por supuesto, se va a cuestionar cómo opera esto en nuestra realidad cotidiana. Es decir, cómo consigue tener el poder sobre nosotros, cómo es que el poder tiene el poder sobre nosotros. Y bueno, él desarrolla un concepto que le llama poder pastoral. El poder pastoral, viéramos propios ejemplos que nos da Michel Foucault, es el poder que tiene el sacerdote o el pastor al confesar feligres, ¿no? Es decir, finalmente en una confesión a uno confiesa, ¿qué confiesa? Confiesa los pecados, los errores, las irrupciones que haya hecho en las leyes que se supone debe de ir según su credo, y entonces pues de alguna manera vacía todo este pesar que tiene, toda esta culpa que tiene, se confiesa, y es el sacerdote quien le, vamos a decir, le da el perdón y bueno, pone una penitencia, pero finalmente, cuando termina la confesión, este hombre que se ha confesado no le puede preguntar, pastor, bueno, he dicho yo mis pecados, ahora le toca a usted. No, no hay tal. Es propio confesor, este sacerdote o este pastor, es un panóptico, observa sin ser observado. Y literalmente en un confesionario, él te observa, te escucha, pero tú no lo oyes a él. No estás tú para analizarlo, ni para juzgarlo, ni evaluarlo. Pero él sí tiene esta capacidad. Ahora, para personas que no hayan tenido esa experiencia, ustedes dirán, estoy totalmente libre de eso. Para nada. Si uno va a una consulta con un médico, el médico podrá hacer las preguntas, incluso las más inquietantes o que ni siquiera se las revelarías a una persona de confianza, y estás dispuesto ahí a hablar sobre cuestiones muy personales. Y el médico toma toda esta información, es decir, hace uso de la razón para todo esto, pero terminando la consulta tú no le puedes decir, bueno, doctor, ¿y usted cómo anda en estos puntos y acá y acá y acá de todo lo que me preguntó? ¿No? Es decir, él, tú te confiesas ante él en este poder pastoral del pastor, hace que se confiese en su feligresía con él, su pastor, médico más bien, que se confiese su paciente, pero el médico o el pastor no son, vamos a decirlo, no se tienen que confesar. Lo mismo pasa en las instituciones educativas, es decir, el profesor evalúa, califica las. A su vez, él es calificado por la administración
académica, ¿no? Por toda la acción y las facultades. ¿Quién evalúa esa facultad? ¿No? Es decir, no sé si notan, es una cuestión de un poder vertical, lo de arriba hacia abajo. Bien, para finalizar, Michel Foucault nos diría ahorita, ¿no? ¿Qué nos diría? Bueno, nos diría que nuestros gustos, nuestras acciones, nuestra propia realidad, que queda clarita, incluso nos damos mucho la idea de que somos libres, de que hacemos poder de una manera absolutamente autónoma, diría no, en realidad estamos sujetos a estas estructuras. Podemos poner algunos ejemplos. Si yo tomo aquí esta portada de internet sobre quién es quién en el mundo del espectáculo, estos rostros, toda esta parafernalia, toda esta estructura maquillada, en realidad lo que determina es, le dice a las personas que consumen esto, qué es lo que tiene que considerar como valioso, qué son las cosas importantes, qué es la belleza, qué es el amor, qué es la música, qué es el arte, ¿no? Determina o quiere determinar todo esto, ¿no? Trata de sujetar a los sujetos que revisan esto y ellos pensando que son sus gustos, que los ven por su propia cuenta, cuando en realidad no, fueron impuestos por una sociedad, por unos medios. En las relaciones públicas es importante no solamente definir el poder, sino saber cómo es que ejerce su influencia. Y bueno, caso más extremo, el reggaetón, ¿no? Una persona que se dice hora o fan de género musical, bueno, tendría que decir, bueno, yo lo elijo y este es a partir de él propias elecciones de mi música, me determino, cuando en realidad no, tú eres determinado, tú no eres un sujeto sujetando cosas, eres un sujeto sujetado por las estructuras. Es una estructura el reggaetón que permite no analizar al poder, que más bien lo abraza, ¿no? Los temas generales de este género musical pues son el paramiento del poder, ¿no? A través de la belleza, que es borrar finalmente a la razón, ¿no? Esta belleza, toda esta, vamos a decir, exorbitante muestra de capacidades económicas, autos, ropa lujosa, peinados de moda, pues solamente es muestra de cultura, en realidad quiere someter a tu razón, a tu duda, tu análisis distinto, el análisis, podemos decirlo, pura, todo está sometido, es un sujeto sujetado. Bueno, prácticamente teniendo estos 30 minutos de sesión, esta es una segunda prueba porque el primer audio fue terriblemente. Te agradezco mucho y veré material posterior para la siguiente semana. Pues muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, queda ahí el espacio en el Classroom para que realizarlo. Por supuesto, logren completar su. Gracias y hasta luego.